¿Cómo están, amigos de Ministerios de Amor Esperanza? Les deseo un feliz miércoles 15 de septiembre, un día sin duda importante para nosotros aquí en este país, en México. Un día en el cual estaremos más tarde en la noche gritando ¡Viva México! ¿Verdad? Y que viva México, y ese vivir México pues sin duda que es un orgullo en medio de todo lo que vivimos y en medio de todas las situaciones que a veces enfrentamos. Pues es bonito vivir en este país. Les comentaba yo la vez pasada, hace 8 días, de que como México no hay dos, ¿verdad? Y es un día no solamente de mover la banderita y viva México, así muy patriotera la cosa, sino en verdad de vivir realmente día a día, no solamente los privilegios, las bondades, las bendiciones de vivir en un país tan rico en muchos aspectos, sino en esas responsabilidades también que nos tocan, ¿verdad? Vivir, eso sería ser patriota, ya lo dije la vez pasada, ¿verdad? Patriotero es cuando te pones la camiseta de la selección mexicana de fútbol o de algún deporte y andas ahí, insisto, con tu banderita que vive México y gol y no sé cuánto, y no pagas impuestos y no obedeces al tránsito y no obedeces al alcalde, a la alcaldesa, te rebelas, dices cosas contra el gobierno. Es normal y es bueno comentar algunas cosas, sin duda, nuestras incomodidades o inquietudes o lo que quieras, pero hay formas de hacerlo. Bueno, este día quiero leer un poquito ahí en Romanos 13, del verso 1 al 7, su servidor, Pastor Israel Gómez. Quiero hablar sobre algo que sin duda la sola palabra sometimiento pues nos causa cierta escozor, cierta molestia, cierta incomodidad. No es tan fácil digerir la palabra sometimiento, no es tan fácil aceptarla. Somos más bien dados a no someternos, a rebelarnos, a la anarquía, a que no haya orden, pues, ¿verdad? Pero Dios nos manda, no nos sugiere, nos manda que nos sometamos antes que nada a Él. Y eso llevará a someternos a todo lo que Él o a todos los que Él ha puesto, porque ya lo platicábamos y la Biblia lo dice, que Dios ha puesto a los gobernantes que están, Él los puso. Como usted diga, es que hubo trampa, es que hubo acá, bueno, Dios permite muchas cosas en las cuales quizá no es su voluntad, y no me refiero ahorita a ningún gobernante, sino me refiero en la vida misma. Dios está en todo, el control de todas las cosas en el mundo, y sus leyes son vigentes. No podemos usar la fe para ser malos ciudadanos o para justificarnos, a decir, no, pues yo creo que yo no obedezco a los gobernantes, yo obedezco solamente a Dios. Y no, Dios dice que obedezcamos y que nos sujetemos a los gobernantes. Dice ahí en el libro de Romanos capítulo 13 verso 1 y 2, todos, fíjese bien lo que dice el escritor al pueblo creyente, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, dice el verso 2, todo el que se opone a la autoridad, fíjese bien, el que se opone, no está diciendo que no puede usted decir lo que siente o lo que piensa, sino el que tiene una rebeldía y agrede y hace tantas cosas. Los que así proceden recibirán castigo. Someterse pues es actuar, fíjese bien, actuar según la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Da la idea aquí como de que pues ahí voy así, no digo nada. En principio así es, porque hay alguna autoridad. Ahora, yo sé que hay varias cosas por ahí que podemos platicar y decir, pero mire, déjeme terminar esto. Es difícil a veces como mexicanos pensar que pues los presidentes que ha habido han sido puestos por Dios. Usted dirá, pues este sí y este creo que no, y así, así, en fin, ¿verdad? Podemos aquí dirimir nuestras diferencias políticas, pero no es la idea de esto. Simplemente es que recordar lo que dice la palabra de Dios, que aquellos que nos gobiernan, con sus desaciertos, con sus aciertos, pues Dios los ha puesto. Y somos un país donde hablamos generalmente mal del gobierno.
Pero la Biblia dice someternos. Ahora, no dice que no expongas lo que tú piensas, ¿verdad? Sino que tú puedes decir, sabe que esto creo que no es justo, no es correcto, pero finalmente tienes que someterte a la autoridad. Si nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, pues hay que someterse a las instituciones, tránsito, policía, hacienda, registro civil, en fin. Así que es importante, también creo que podamos conocer los manuales. Usted tiene el derecho como ciudadano de decir, bueno, préstame el manual de tránsito o dónde lo consigo, para ver algunas cosas, ¿verdad? A veces se publican en el periódico, se dan algunos folletos, pero si usted tiene dudas, pues a ver, dime dónde dice tal cosa, ¿no? No estamos acostumbrados a veces, ni las autoridades, algunas autoridades, ni nosotros a veces a dialogar en algunos lugares, ¿verdad? Pero bueno, es la idea. Dice el verso 3, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, ¿verdad?, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Les leo textual, ¿ok? No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Ya sabe usted que la imagen de la justicia es una balanza, por un lado, y una espada, por otro lado. Le voy a poner aquí la imagen de lo que habla de la justicia, y esa espada, pues es para infundir precisamente el castigo a quien lo merece. La justicia son las normas, las reglas que permiten regular las conductas entre las personas, avalando, prohibiendo, limitando conductas. Sé que es que aquí no hay justicia, ya sabe, ¿verdad?, todo lo que nunca nos dan gusto, la verdad. Y cuando la gente quiere actuar con justicia, a veces no les creemos, ¿verdad? Pero ese es el pecado del hombre, ese es el hombre, el ser humano, pues, que está dañado ya y que tiene muchos intereses. Pero sí hay servidores públicos que son honestos, que son transparentes, que conocemos algunos en nuestra ciudad. Hay servidores públicos, servidoras públicas que han sido excelentes en su desempeño. A veces dice usted es que no lo hacen correctamente y son injustos, y en esencia el problema mayor no está en las leyes, aunque tienen a veces ahí algunos huecos donde aprovechan, algunos vacíos, así que pues ¿qué hago aquí? Pues tú haces lo que se interprete en cada quien, bueno, pero a veces está principalmente en las personas que interpretan las leyes y las aplican. Entonces aquí es donde la ley, debemos recordar que el fin de la ley es castigar al malhechor, ¿verdad?, a quien debe castigarse, no al inocente, y porque dice que es para nuestro bien. Entonces oremos para que haya jueces justos. Sí, los hay, quizás son contados a veces, o a veces ya los juzgamos antes de conocerlos, ¿no? Jueces justos y personas que obviamente impartan bien la justicia, porque si oramos y esa gente cada vez va saliendo mejor, va habiendo más personas, pues los beneficiados seríamos nosotros. Lo que dice Jeremías 29:7 dice, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Alababa a Dios al pueblo a través del profeta Jeremías, y pidan al Señor por ella, por la ciudad. Dice, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Por eso es importante muchas cosas como las que hemos padecido cada vez que llueve aquí en la ciudad, en Reynosa, que cómo se pone la ciudad, se inunda. Pero hemos visto cómo a lo largo del tiempo pues hay basura, se acumula, la gente tira basura desde su carro, desde el transporte urbano, la pecera, como lo decimos aquí. La gente no cuida o no cuidamos a veces pues la ciudad, y obviamente nosotros mismos después padecemos, ¿verdad?, lo que nosotros mismos de alguna manera provocamos con descuido, con no poner la basura donde está, con esto, con aquello, ¿verdad? Ya saben.
Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Dice Romanos capítulo 13, verso 5 y verso 6. No solamente por cuestiones de conciencia o razones de conciencia. Dice el verso 6, por eso mismo pagan ustedes impuestos. Como dice aquí, pagan ustedes impuestos. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Fíjese que si usted por ahí ha leído la Biblia, sabe que Jesús pagó impuestos, ¿verdad? Y cuando a él un día le llegaron, oye, ¿es lícito pagar impuestos al gobierno romano? Y esto dijo, bueno, les enseña una moneda y les dice, ¿de quién es esta imagen? No, pues de César. Pues dale al César, al emperador, lo que es del César. O sea, paguen impuestos al gobierno y denle a Dios lo que le toca a Dios. O sea, no hay de que, no, pues yo soy cristiano y no pago. La obediencia al gobierno pues debe darse no por temor, sino como resultado de entender que es nuestro deber obedecer la ley o las leyes, y así pues estar con la conciencia limpia, ¿no? O sea, si usted no tiene ningún récord malo, si usted por ejemplo lo multan y va y paga, bueno, pues está tranquilo. Si usted por ejemplo debe algo a alguna empresa, pues hay que pagarlo. Qué triste que luego vayamos a algún lado y no, pues usted debe tanto o fulano debe tanto, su mecha. O sea, hay que estar tranquilos, hay que pagar lo que se debe. El cristiano, al desobedecer la ley del país, debe ser consciente de que está obrando mal y que no es una conducta adecuada y que puede ser que tenga alguna consecuencia legal. Entonces, si usted está viendo o estamos viendo cómo con los impuestos se está llevando nuestra ciudad a una mejoría en todos los aspectos, pues qué bueno, ¿no? Creo que lo hemos visto últimamente en nuestra ciudad, cómo se han hecho muchas cosas, y así pues quienes pagamos impuestos pues nos da ganas de seguir pagando. Y yo sé, y si usted no pagaba, pues ojalá que lo que se está haciendo aquí y en nuestro país y en otros lados pues le motive a hacerlo, y aún cuando no fuera así tenemos que pagar impuestos, ¿sí? Les decía yo la semana pasada que el escritor Pablo les decía a la gente, oren por los gobernantes. Y eran gobernantes que perseguían a los cristianos, que mataban a los cristianos, que les hacían la vida imposible a los cristianos. Y en ese medio y en esa forma, Pablo decía, oren por ellos, oren por ellos. ¿Cómo voy a orar por alguien que mató a tal persona? ¿Cómo voy a orar por alguien que mandó matar pues a tal o tal a tal? Pablo decía, oren por ellos. Es nuestro deber, y es nuestro deber en este caso también someternos. Dice el verso 7, paguen a cada uno lo que les corresponda. Si usted es cristiano, no puede estar tranquilo trayendo un carro sin regularizar por mucho tiempo. Yo sé que se compra un carro y tarda algunas semanas, tal vez para regularizarlo, o traer placas de hace 2-3 sexenios, o placas de esas que son, pues no son válidas, oficiales, ¿verdad? Ya saben. O no puede estar usted sin pagar el predial, o se está robando la luz con los famosos diablitos, o alterando el medidor para pagar menos, ¿verdad? O posesionándose de un terreno, en fin, todas esas cosas que a veces ya aún como cristianos las seguimos haciendo a veces, o sabemos que algo hay mal en nuestra casa que compramos o que tenemos, donde habitamos, y ahí nos hacemos como que de la vista gorda, ¿no? Debemos tener la conciencia tranquila, pues yo estoy haciendo las cosas bien. Si las otras personas o las instituciones no lo hace bien, pues eso ya es su asunto, ya se las verá con Dios. O pues a veces, como decimos y como hemos comprobado en otras ocasiones, pues la vida misma se cobra a veces las cosas que hacemos mal, ¿no? Aparte, el gobierno pues tiene toda la autoridad de Dios para proceder contra usted si usted no está de alguna manera al tanto, ¿no? Por ejemplo, estamos en una ciudad que la gente se queja de
de que no hay agua a veces, ¿verdad? Pero muy poca gente, un porcentaje muy bajo paga agua. No me acuerdo ahorita el porcentaje, pero la gente aquí en Reynosa, muy poca gente paga su agua. Pero para exigir, somos buenos y hacemos esto y bloqueamos calles, exigiendo que hagan esto, que hagan aquello, pongan aquí, pongan eso. Pues paga, ¿no? Y de alguna manera se podrá hacer mejor las cosas. Por último dice el verso 7, paguen a cada uno, fíjese, aquí hablando de pagar, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y habla del gobierno, sobre todo personas del gobierno. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, la sumisión al gobierno no solamente es un beneficio para quienes buscamos hacer el bien, sino es una responsabilidad, ¿verdad? Es una orden de Dios. Sométete al gobierno, o sea, obedece. Es ahí donde nos gusta, no, ¿cómo voy a obedecer si esto y aquello y así ya sabe? Siempre queremos beneficios, que nos den, que nos pongan, que hagan, que vengan, que hagan, que así, que así, pero cuando nos toca pagar, como ahorita lo decía con el agua, aquí en la ciudad, por ejemplo, pues como que no, ¿verdad? Cuando nos toca arreglar alguna cosa por ahí que está mal, pues no, ¿verdad? Nos enojamos y no queremos, pero sí somos muy exigentes. Y sobre todo como cristianos, dejemos a quienes no tienen temor de Dios, no creen en Dios y no quieren seguir así, sin arreglar las cosas. Hablo de las áreas de compromisos con el gobierno como ciudadanos, a eso me refiero. Pues dejen las personas así, pero usted si es creyente, si se dice cristiano, tenemos que ir arreglando todo eso poco a poco si usted quiere, pero hay que irlo arreglando, porque es lo que Dios quiere que hagamos, y esa es una manera en que damos testimonio de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? No nada más pura lengua, como dicen ahí, ¿verdad? Puro rollo, sino que de verdad buscamos ser hijos de Dios. Entonces, insisto, queremos beneficios, pero a la hora del compromiso podemos buscamos a veces evadirlo. Y lo que hace rato les decía, Jesús cumplió con ese compromiso cuando llegaron los cobradores de impuestos, ahí en Mateo 17:27, dice, pero para no escandalizar a esta gente, dice Jesús, vete al lago, le dijo a Pedro, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Debemos pagar. El impuesto es una obligación de todos los contribuyentes. Cuando te pavimentan una calle o cuando eliges ir por la autopista y pagas la caseta, esa es una contribución, ¿verdad? Una calle, bueno, aquí está mi parte, voy por la autopista, pues te cobran impuestos, aunque luego dices, bueno, ya tantos años de cobrar impuestos en la autopista, pues ya la pagaron y la repagaron. Bueno, ahí vienen las cuestiones de las leyes, ¿verdad? Que no es mi asunto ni las domino, pero bueno, si escojo ir por la autopista, pues tengo que pagar. Si voy a ir quejando, pues vete por la libre, pues, ¿verdad? Mejor, más tranquilo, ¿no? El respeto, pues, a los presidentes, a los gobernantes, el honor, que aquí habla, pues, la bandera, la patria, los héroes, el himno nacional, en fin. Cabe decir que este sometimiento al gobierno tiene un límite. Dice ahí en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay momentos donde la autoridad pudiera ser resistida de alguna manera. Esto se aplica cuando la voluntad de Dios y de la sociedad se encuentran en dirección opuesta. Por ejemplo, que el gobierno quitara la libertad de culto e impusiera un solo culto a una sola deidad. Pues ya sabe usted que los emperadores romanos buscaban esa adoración, ¿verdad? Y los cristianos adoraban a Dios, y toda la historia que habla de que se debe obedecer primero a Dios. Que el gobierno también pudiera ser que nos prohibiera hablar de Cristo, bueno, pero esto no sucede pues todo el tiempo, ya lo dije, no perdamos de vista la ley del sometimiento.
es importante recalcar que debemos alzar la voz como cristianos siempre dentro de la ley en temas como el aborto, casamiento entre personas del mismo sexo, la adopción para este tipo de parejas, cuestiones con el punto de vista bíblico. Así es, así que pues terminamos esta reflexión sobre el sometimiento al gobierno en este 15 de septiembre. Y recordarles que Jesús oró para que viviéramos en un mundo con dignidad, ahí en Juan 17. Y la idea del sometimiento pues se da no solamente aquí en Romanos, en el libro de Romanos, sino también en 1 Timoteo, en Tito, en 1 de Pedro. Y no solamente eso, sino Jesús lo vivió, Jesús lo hizo, se sometió a las autoridades, ¿verdad? Recuerdo cuando él estaba ante uno de los gobernantes, ante Pilato, le dijo, ¿por qué no me contestas? Yo tengo autoridad sobre ti, ¿verdad? Y Jesús le dijo, pues la autoridad la tienes porque Dios te la da, ¿no? Y Jesús fue obediente en todas las áreas que le dijeron. Entonces, qué mejor ejemplo de Jesús de obediencia al gobierno, aunque fueran injustos, lo sabemos, ¿verdad? Pero él siguió sometiéndose. Así que no tiene que ser un gobierno justo para que nos sometamos. Tenemos que someternos porque así lo dice la palabra de Dios. Y a lo mejor usted dirá, pues qué ilusos, qué tontos estos creyentes, esos cristianos. No hablo de que no puede usted decir algo, no puede expresarlo. Quizá a veces no lo sabemos expresar, no sabemos ponernos a discutir bien en algunos temas bíblicos contra las licencias que se dan muchas personas al hacer las cosas. Bueno, habrá que tener elementos para discutir. Tenemos que prepararnos o seguir preparándonos para tener ese nivel también de discusión, de un nivel elevado de poder decir las cosas. La Biblia dice esto, la gente hace esto, así. O sea, no hablamos de solamente tirar piedras y decir no saben lo que están haciendo, o bola de pecadores, o así, sino tenemos que tener un coeficiente intelectual bueno, desarrollarlo. Yo entiendo que se puede desarrollar esto también y ponernos a una seria discusión de algunos temas. Todos somos aprendices de algo, los ayudantes de otros, los seguidores de alguien más. La actitud de no sometimiento al gobierno es un acto de egoísmo supremo, es una necedad que manifiesta falta de identidad. El ser cristiano o el ser hijos de Dios no nos da derecho de vivir en anarquía, o sea, sin orden, pues haciendo lo que queramos. No. Más bien nos exige ser dóciles a aquello que debemos someternos, como es la autoridad gubernamental. Pues qué decirle. Gracias por escucharme. Yo espero que esta noche sienta lo que ha sentido todo el año, que ama su país, que quiere a México, no solamente un día, sino todo el año, y que viva México.